Viendo al hermano Alonso, tenemos garantizada la oración. Siempre que tiene la ocasión ahora, entonces Alonso es hijo y no nos va a faltar nunca la oración esta noche. Gracias a Dios. Bueno, pues siempre intentas un poco conectar, un poco buscar lo que Dios te quiere hablar a ti en este tiempo, ¿no? Y escuchaba las alabanzas y casi te tenía que decir, casi me recuerda más al reto de lo que, como que es un ambiente que me hacía recordar los primeros momentos de reto, ¿no? Incluso con Miguelo, las conversaciones que tenemos son mucho con cosas que hemos vivido en el pasado, y bueno, de donde Dios nos saca es importante, pero la fortaleza de la vida cristiana, ¿dónde reside? Una pregunta. No tiene, ¿cómo se dice? No tiene trampa. El poder de Dios. Hacia donde Dios nos lleva. Realmente es así. O sea, yo puedo estar agradecido por el sitio al que Dios me ha sacado, pero nunca la gratitud me va a dar la fortaleza para atravesar el desierto. Lo que procura en mi vida que yo pueda atravesar el desierto es que tenga la promesa de Dios, y que esa promesa me lleve hacia donde Dios quiere llevarme. La fortaleza del cristiano reside hacia donde Dios nos lleva. Y yo creo que todos los cristianos que somos de corazón, que hemos nacido nuevo, tenemos una promesa. Como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en la esclavitud de Egipto, Dios no le sacó de Israel para sacarlos de la esclavitud. Dios los sacó de Israel ¿para qué? ¿No? Para llevarlos a la tierra prometida. Y eso es lo que a ellos les permitieron pasar por el desierto, porque bueno, muchas veces venimos aquí, venimos una hora en la que estamos ayudando a gente, donde nosotros nos han ayudado inicialmente, y hombre, de agradecidos, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se dice ese refrán? Bien nacido, ¿no? Y el agradecimiento es un síntoma claro de tener una sanidad espiritual. Si tú a día de hoy no estás agradecido por lo que, ya fíjate, hasta incluso la gente que no conoce a Dios, de agradecidos es, ¿no? Si tú en tu vida hay un agradecimiento por lo que se está haciendo en tu vida a día de hoy, es que hay algo en tu vida espiritualmente que no está bien. Pero cuando manifestamos gratitud, hay cierta, como decirte, pues bueno, cierta sanidad espiritual. Pero el agradecimiento no va a ser suficiente para que tú puedas enfrentar todo lo que vas a tener que enfrentar, hasta alcanzar aquello por lo cual ya Cristo, como nos dice su palabra, nos ha alcanzado primero. En Filipenses se nos dice esto, ¿verdad? A ver si logro asiar aquello por lo cual Cristo me ha sido primero. Y la palabra asir es coger, de asa, no tiene el sentido de coger ni nada más. O sea, Dios no nos ha rescatado en el mundo en el que estábamos, nos ha sacado de él y ya está. Él nos ha cogido y nos ha cogido con un propósito. Y para cumplir ese propósito tenemos que salir donde estábamos. Pero el propósito no es salir de donde estábamos, es ir al sitio al que Dios nos lleva. Esto es muy importante, porque en esa promesa vamos a poder caminar ¿por dónde? Por el desierto. Y este mundo es un desierto. Para el cristiano, este mundo que no conoce a Dios, este mundo que vive aparte de Dios, no la creación, porque yo me gozo mucho con la creación de Dios. Yo he tenido momentos muy especiales cuando he vivido en Asturias. Sabéis que Asturias, paraje natural, en donde yo he tenido experiencias con Cristo muy especiales, cuando me he sentido totalmente identificado con la obra de Dios, con la naturaleza, con el cielo, con la tierra, con todas estas cosas. Sentirme parte de esa creación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es esto: este mundo, para el cristiano, este mundo que no conoce a Dios, que se opone a Dios, que vive bajo su propio criterio, bajo su propia forma de ver las cosas, la Biblia habla que el cristiano es como un peregrino, que va caminando por él. Y si no tienes la promesa, no salvas. No salvas. Si tu presencia, decía Moisés, si tu presencia no está conmigo, Señor, no me saques. No me saques. Él sabía lo que implicaba el hacer las cosas a su manera. Él había tomado una decisión pensando que era la persona que Dios había escogido para llevar adelante al pueblo prometido, pero en su propia forma de entender las cosas, y sabemos que eso le costó 40 años en el desierto.
mirando Él. Dios lo tenía para Él, pero no en el tiempo en el que Él lo marcó. Y esto también son cosas que nos pasan. Muchas veces nos adelantamos, muchas veces nos quedamos atrás, y necesitamos la guianza, la dirección del Espíritu Santo para saber los tiempos en los que estamos viviendo. Y yo pensaba un poco en todo esto, y en las alabanzas os escuchaba, y de verdad digo, pues fíjate, casi que me conectan con un reto que contestando un reto, como que muchas veces el reto intentamos cambiar las cosas, intentamos un poco decir de qué manera actuamos, de qué manera conectamos con la realidad que hay ahora. Y escuchaba las alabanzas y me hacía recordar ese tiempo atrás. Y Miguel me decía, tengo ahí unos vídeos de las primeras alabanzas, de las primeras reuniones que se hicieron en reto, de las convenciones como esta, en donde nos teníais que ver. Nos teníais que ver. O sea, danzando, cantando, yo creo que lo he visto. ¿No? Es como una cámara oculta, está cogido medio de la cámara y ves a la gente pegando brincos por allí. Y esto al mismo tiempo me remontaba a un tiempo aún más pasado, pero que tiene que ver, ¿cómo decirte?, como la prolongación de lo que estamos viviendo. El día en que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Yo creo que a día de hoy lo que somos nosotros, la Iglesia, estamos en una era en la cual la Biblia nos enseña que estamos bajo un régimen nuevo, que no tiene que ver con la ley, sino con la presencia del Espíritu Santo, en la cual nosotros, los que somos la Iglesia de Cristo, somos esa columna, ese baluarte de la verdad, que está dando testimonio a este mundo de que Dios es real. Y pensaba en ese día el impacto que, ¿cómo decir?, que la predicación de Pedro tuvo en esta ciudad, donde dice que después de que predicara el Evangelio se convirtieron 3.000 personas. Pero allí había gente que al ver, ¿cómo decirte?, la forma en que los discípulos, los creyentes se gozaban, ¿qué pensaban de ellos? Habían bebido, ¿verdad? Estaban con un gozo, estaban con una llenura. Yo no sé exactamente, yo he podido entender algunas veces esto por lo que nos ha tocado a nosotros vivir. Imagino que estarían danzando, dando gloria a Dios, glorificando a Dios. Y la gente que no entendía las cosas, decía, estos estaban borrachos. Están tan llenos de mosto. Y Pedro tuvo que hacer una aclaración. Que dirá, hermanos, esto no es que la gente esté borracha, esté bebida, porque es la hora tercera. Y él empieza a poner una exposición acerca de lo que Dios había hablado con respecto a ese día que iba a ocurrir, el día de Pentecostés. Y era una exposición a través de la palabra. Él empieza a coger de la palabra de Dios puntos en los que hablaba de ese día en donde Dios iba a derramar su espíritu, en donde Dios iba a traer una dispensación nueva, un mover nuevo. Porque si tú te das cuenta, el Evangelio, la venida de Cristo, la forma en que el Espíritu Santo obró a partir de ese día, todo es novedad, todo es nuevo. ¿Qué significa Evangelio? Buena nueva, ¿verdad? Cristo vino con un pacto nuevo. Nosotros tenemos una vida nueva. Todo es hecho nuevo. Por eso ayer hablábamos de que no hay nada del pasado que podamos utilizar, ¿cómo decirte?, para llevar adelante nuestra vida, la vida nueva que hemos recibido de Dios. No funciona. Son naturalezas distintas. No podemos mezclarlo. Para nada. Entonces yo veía el día de Pentecostés y que para mí a día de hoy somos nosotros una prolongación de ese día, que se alinearon varias cosas. Una tiene que ver la presencia del Espíritu Santo. Con poder, estos días hemos celebrado nosotros en reto la convención, y allí se nos hablaba de ciertos avivamientos que había habido a través del tiempo en distintos países, en distintas situaciones. Y yo digo, yo hace 35 años, o 36, aquí en España hubo un avivamiento. A mí, los ríos de agua viva no hace falta que nadie me los explique. Yo sé lo que son los ríos de agua viva, porque yo he vivido en esos ríos de agua viva. Yo me gozo de saber que Dios a través de los tiempos manifiesta su gloria, hay un mover del Espíritu Santo y toca naciones, toca pueblos, toca personas. Y yo creo que en España hace 35 años, o no sé si a lo mejor algo más, y yo lo que me tocó vivir, hubo un mover del Espíritu Santo poderoso, en el cual miles y miles de personas fueron tocadas y transformadas. Y eso ocurrió aquí en España, y ocurrió aquí entre nosotros.
ocurrió aquí entre nosotros. Y muchos de nosotros, o algunos de nosotros, lo hemos podido experimentar. Entonces, ese día, en el día de Pentecostés, hubo tres cosas que para mí se alinearon y hicieron posible que tú y yo hoy estemos aquí también. Una es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino con poder, era una promesa de Dios. Otra es una exposición clara de la palabra, que fue lo que hizo Pedro para explicar que la gente que estaba allí no había bebido, en donde utilizó ¿lo qué? Utilizó pasajes en el Antiguo Testamento que hablaban de ese día. Y otra muy importante, testigos fieles que predicaron esa palabra. Estas tres cosas provocó que cerca de 3.000 personas que escucharon ese mensaje de esa mañana pudieran aceptar a Cristo. Y yo creo que esto es muy importante, podamos entenderlo. Porque si no, no va a pasar, ¿sabéis qué? Como le pasó a la gente que estaba allí, al ver el gozo, a ver ese mover tan espectacular, piensen que estos están locos. Estos están locos. Estos han bebido, estos han... Y quería hablar precisamente de esto, ¿no? Quería hablar del vino. Quería hablar del vino. Yo sé que para muchos de nosotros que hemos tenido problemas con el alcohol, no es un mensaje muy así, ¿no? Pero recuerdo una anécdota que escuché una vez de un cristiano que estaba dando testimonio. Y este cristiano, en un momento dado de la conversación, se levantó alguien y le dijo algo, ¿no? Él había dado testimonio, hablaba de Cristo, que su vida había cambiado y que él en su día había tenido problemas con el alcohol. Y alguien se levantó del público y le dijo, bueno, entonces, ¿tú crees en el milagro en donde Jesús convirtió el agua en vino? Y el hombre dijo algo que a mí me gustó. Claro que creo en él. Porque en mi vida, ¿el vino en qué lo ha convertido? En agua. Es el mismo milagro. Son dos naturalezas distintas. Tiene que obrar un milagro. Yo recuerdo que estando en Asturias, estaba haciendo un recado y fui al colegio, me parece, de química, o la facultad de química, y había ahí una persona y le pregunté que si era posible que el vino se pudiera convertir en agua. Y el hombre me dijo que los componentes químicos eran totalmente distintos, que era imposible. No puede ser. Son naturalezas distintas. El vino es vino y el agua es agua. Y si tú analizas una cosa y la otra, los componentes químicos de lo que están compuestos no son iguales. Y estoy haciendo muchas veces hincapié en esto porque creo que sí tenemos un problema entre nosotros de discernir si la obra que estamos viviendo tiene que ver con una obra de Dios o tiene que ver con aspectos puramente humanos. Y cuando yo escuché eso dije, es así. O sea, son naturalezas totalmente distintas, naturalezas totalmente contrarias, que no tienen que ver una con la otra. Y claro, hay gente que lo que sí quiere hacer es aguar el agua. Cuando mezclamos las cosas, aguamos el vino, o el vino lo llenamos de agua. Pero cuando lo hacemos así, perdemos la esencia de las dos cosas. Porque ni es lo original ni lo bueno, y muchas veces la gente está empeñada en esto, en mezclar una cosa con la otra. Cuando no se puede. Vamos a Romanos, al capítulo 8, versículo 4, en donde se nos habla de esto, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo del 4 en adelante, del 5. Dice, porque los que son de la carne no piensan en los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea,
No se puede. Son naturalezas distintas. Y fijaros que este es un mensaje que constantemente lo estamos recibiendo. Y yo en estos días en la convención lo escuché, y lo escuché de una forma muy novedosa. Algo que seguramente yo he hablado en otras ocasiones, algo de lo que ahora estoy hablando aquí, algo de lo que seguramente mañana seguiremos hablando, porque entre nosotros hay gente que tiene mucha confusión, hay gente que es nueva. Evidentemente tenemos que ir progresando, como nos decían antes, hacia la verdad, ¿no? Tenemos que ir en esa carrera de ir adquiriendo el conocimiento para discernir entre el bien y el mal, pero hay mensajes que se repiten porque son necesarios. Y si os acordáis, hace un tiempo también se nos hablaba que cuando aprendemos mucho es cuando repetimos. Una de las pautas del aprendizaje en la vida de las personas tiene que ver con la reiteración, con repetir lo que ya sabemos. Y yo el otro día estaba escuchando este mensaje en la convención y llegó a mi vida como muy novedoso. Como muy novedoso. Y yo entendía, ¿sabéis qué? Que tenía que ver con opción. Porque una cosa que llega a tu vida como una novedad, cuando lo conoces desde muchos años y lo recibes de una forma fresca, tiene que ver con que la unción del Espíritu Santo está en medio y provoca en ti pues esto, ¿no? El recibirlo de esta manera. Y aquí se nos dice que son naturalezas totalmente distintas. Y Jesús utilizó parábolas, Jesús hizo milagros en donde él quería enseñar que esta naturaleza es distinta y que realmente la vida de un cristiano es de milagro. El que estemos aquí es un milagro. El que podamos hacer lo que hacemos es un milagro. No es fruto de la casualidad, no es fruto de que entendamos o no entendamos. Tiene que ver con que es algo milagroso, porque desde que iniciamos este proceso en el cual Dios empieza a tocar toda nuestra vida, tiene su origen en un milagro. Y Jesús hablaba con Nicodemo y le hablaba de ¿qué? De nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Que es necesario nacer de nuevo. O sea, esto no es una opción, no es un mensaje en el cual tú puedes optar a una cosa a otra. Si tú quieres ver el reino de los cielos, necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. No hay otra forma. Y la Biblia nos dice en qué consiste ese nacimiento. Vamos a Juan, luego leemos Juan capítulo 3. Versículo 3 al 5 y 6. Dice, y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, lo primero que hacemos cuando recibimos a Dios es una iluminación en nuestro corazón. O sea, se abre el entendimiento de nuestro corazón y trae una visión acerca de la vida espiritual, acerca del reino de los cielos. Ya podemos ver a través de la fe la vida espiritual que Dios tiene preparada. Y claro, viendo podemos optar a entrar. Pero si tú no tienes este nacimiento, tú estás ciego, tú no ves. No eres una persona espiritual, no eres una persona que ha sido regenerada, que ha sido cambiada por el poder de Dios. Y por lo tanto tienes una visión corta. No vas a poder comprender esto. Y fijaros como dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas muy importantes, del agua y del Espíritu. Yo creo que nosotros venimos a una obra en la cual se nos anuncia lo que es el Evangelio, la palabra de Dios. Y estamos escuchando este Evangelio en donde todo es una novedad, en donde se nos dice que en Cristo tenemos una plenitud de vida, en donde se nos dice que la cruz de Cristo es más que suficiente para llevar nuestra vida adelante y alcanzar aquello por lo cual Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz. Y esto está en nosotros como una semilla, ¿verdad?, en nuestro corazón, empezando a traer, a permitir que de alguna forma el Espíritu Santo pueda germinar esa semilla. Del agua y del Espíritu.
El Espíritu Santo coge la palabra que tú estás escuchando y convence en tu corazón acerca de la necesidad que tienes de Dios. Y cuando el otro día, cuando antes hablábamos acerca del día de Pentecostés, fijaros qué situación, en Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos, versículo 32, se nos habla un poco de esto, ¿no? Capítulo 2 de Hechos, versículo 32. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales nosotros hemos sido hechos testigos. Testigos fieles. Personas que han tenido una experiencia en el Espíritu Santo. Personas que saben la obra de Dios. Ellos habían estado caminando con Jesús. Así que, exaltado por la diestra, Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros que oís. Y en el versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho el Señor y el Cristo. Vemos lo que decíamos antes, ¿no? El Espíritu Santo, una exposición de la palabra y testigos fieles que predican. ¿Eso qué trajo? Un convencimiento. ¿Acerca de qué? De la culpabilidad que el hombre tiene, o la responsabilidad que el hombre tiene frente a la cruz de Cristo. Versículo 37. Cuando ese convencimiento llega a nosotros, nosotros necesitamos tener respuestas. Ese convencimiento no te deja igual. Ese convencimiento lo que procura es buscar la paz para con Dios, buscar el perdón para con Dios. Y cuando estas personas escucharon este mensaje, se nos dice lo siguiente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Tú tienes que reaccionar frente al mensaje de salvación. Cuando se te está predicando acerca de lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz, tú no puedes ser indiferente. Necesitas tener este tipo de pregunta. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ponernos en paz con Dios? ¿Qué haremos para poder recibir la vida nueva que viene de Dios? ¿Qué haremos para poder tener el perdón, la esperanza, la salvación, la vida eterna, el amor, la misericordia? Tantas cosas que el hombre tiene, que Dios tiene para el hombre a su alcance, y que el hombre, por ser incrédulo, no las alcanza. Y fijaros lo que le dice aquí Pedro. Pedro les dijo: arrepentiros, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis lo que el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Os acordáis ayer cuál era el propósito que Pablo tenía cuando presentaba las iglesias? Tratar de transmitir un don espiritual. Y el arrepentimiento no es cosa solamente tuya. El arrepentimiento tiene que ver contigo y tiene que ver con Dios. Y esto tenemos que entenderlo, porque muchas veces lo que sentimos es remordimiento por lo malo. ¿Nos ha pasado haber hecho lo malo? ¿Y cómo nos hemos quedado? Pero eso es un sentimiento humano. Eso no tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo más profundo, en donde Dios interviene, porque ve la condición de tu corazón. Y hay un corazón verdaderamente arrepentido. Esto es así. Claro que muchas veces nos sentimos, hemos hecho mal a nuestra familia, hemos hecho mal a nuestros hijos, hemos hecho mal a esta sociedad, nos hemos hecho mal a nosotros mismos. Y hay un sentimiento que es humano, pero que no cambia ni transforma tu vida. Te sientes mal y al día siguiente vuelves a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay poder en tu vida. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, sí viene el poder de Dios. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, tú recibes el perdón de Dios y recibes la vida nueva y recibes la salvación. El otro día nos hablaban, ayer me parece, de David. Fijaros David, pararos a pensar en un momento en David. Porque muchas veces nosotros vemos entre nosotros cosas que la gente hace mal. Pero nada de lo que el hombre hace aquí en la tierra no viene reflejado en la Biblia. En la Biblia hay David. David inició un proceso en su vida que tenía que ver con una dejación de funciones. Él era rey y se quedó en su casa. Como consecuencia de eso entró en una espiral. ¿Y la espiral cuál era? Bueno, pues adulteró,
fornicó, la palabra, abusó de su poder como rey. A la persona que era el marido de esta mujer fue llevado a la batalla, murió en la batalla, pero lo asesinó David. Fijaros, qué delitos. Y David hizo partícipe, aparte de sus generales, en todo ello. Bueno, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé en lo que tú consideras que has hecho mal en tu vida. Pero después de todo esto, ¿sabéis qué? Cuando David declara en el Salmo 51, por lo que verdaderamente él pedía perdón, porque él consideraba que el mayor de los delitos por encima de todos ellos era uno: haber pecado contra Dios. O sea, mi pecado está delante de mí, pero el mayor delito de todos eran delitos muy graves. Es haber pecado contra Dios. Y esto tiene que llegar a nuestra vida. Yo no sé lo que tú has hecho. Yo no sé en los pecados en los que has podido estar enredado. No sé cuál es tu condición. Pero tiene que llegar a tu vida el momento en el cual tienes que entender que el mayor de los delitos que tú has cometido es haber pecado contra Dios. Porque ahí es, y cuando pides perdón, cuando Dios interviene y tu vida es transformada y cambiada. Porque en el arrepentimiento hay poder. Salmo 51. No voy a decir aquello de lo que quién vive y estas cosas, porque creo que habéis descansado. Entonces, si te quedas dormido está bien, porque ya sabéis lo que dice: mejor estar dormido aquí que vivo en el mundo, que despierto en el mundo. Entonces, con libertad. Yo me quedo algunas veces dormido. Siéntete con libertad, tú tranquilo, y mientras que estás dormido aquí no vas a estar haciendo por aquí. Salmo 51. Y por mucho que yo te grite, si estás dormido a estas horas de la mañana, amigo, que Dios te ayude. Salmo 51. Esta es la confesión de David. Y fijaros que David no confesó su pecado. A David le descubrieron. No fue que se arrepintió él y dijo: he hecho esto mal. A David tuvo que venir el profeta y decirle: amigo, ¿a dónde vas? En el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Contra Dios. Este es el punto al cual nos tiene que llevar, o nos quiere llevar, la presencia del Espíritu Santo, al punto en el cual la palabra de Dios también nos lleva. Y muchas veces el consejo de los hombres de Dios que viven contigo quieren llevarte a este punto, para que en lo que tú estás basando tu fe y tu confianza tenga que ver con una obra de Dios. O sea, aquello de que no pasa nada, no, sí pasa. No podemos aguar el vino, ni hacer que, al contrario, no funciona. Y Jesús hizo un milagro. Todos conocemos las bodas de Canaán, en la cual, como se nos dice, Él convirtió el agua en vino. Y ahí hay unas cosas que para mí son interesantes. Es un contexto en el cual Jesús está claro que está hablando de la nueva dispensación, del nuevo tiempo. Está hablando de la ley antigua y del nuevo pacto. Siempre la obra del Espíritu Santo a través de la cruz siempre tiene que ver con un calificativo. Todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Este es el punto de partida. Todo es hecho nuevo. Y aquí leemos, vamos a este milagro que viene en Juan, en el capítulo 2. Aquí un par de puntos que podemos sacar, que cuando yo lo leía, pues bueno, me animaba y traía, pues bueno, decir que bien, ¿no? Que Dios sigue intentando comunicarnos su palabra, trayendo iluminación a nuestro corazón. Y dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos.
Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino a esta hora. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, un milagro, ¿eh? Agua convertida en vino, 2 naturalezas distintas. Pero en el versículo 6 leemos en qué consiste este milagro. Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Bueno, son 6 tinajas, se está hablando más de 700 litros, que convirtió en vino. Y a mí me llamaba la atención algunas cosas de esto. Lo primero es que, al margen de lo práctico que suponía tener allí las tinajas al alcance de la mano, y que no fueran a buscar, porque siguiendo la línea de argumentación de que todo es nuevo, pensaba y decía, ¿por qué no cambiaron las tinajas? Porque el contenido de las tinajas fue transformado por completo. Era agua y se convirtió en vino. Intentaba un poco sacar algo de enseñanza de por qué, en este contexto que estamos hablando, que todo es hecho nuevo, esas tinajas fueron utilizadas. Porque esas tinajas representaban el antiguo pacto, la antigua ley, en la cual se nos dice que con la venida de Cristo esto ha sido abolido. Bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo ya no estamos bajo la ley. Estamos en una nueva dispensación. Y a mí, ¿sabes de qué me hablaba? Del carácter de Dios. Para muchas personas, el hecho de que muchas veces Dios tuviera que reinterpretar lo que tenía que hacer para ajustar, ¿cómo decir? Y que el hombre tuviera la posibilidad de acceder a la vida nueva, parece que muchas veces Dios ha tenido que cambiar las cosas, ¿no? Y para muchas personas que son incrédulas y que no aman ni conocen a Dios o son contrarias a Dios, hay un tipo de argumentación en donde dudan del poder de Dios, dudan de la omnisciencia de Dios, dudan de que Dios es todopoderoso. Y yo decía, ¿por qué están en esas tinajas? ¿Qué representan esas tinajas? Porque todo es hecho nuevo. El contenido es hecho nuevo. Vamos a hablar un poco del contenido. Vamos a Romanos, al capítulo 7, me parece. El capítulo 7 habla de la ley. Y el versículo 12, ¿qué nos dice? Dice, de manera que la ley de la verdad es santa, y el mandamiento santo y justo. Veía esas tinajas, y a mí me hablaba de este carácter, de que todo lo que Dios hace, aunque Él tenga que cambiar a veces, o Él ha cambiado a veces, ciertas cosas para que nosotros pudiéramos tener acceso a la salvación, el carácter de Dios no cambia para nada. La ley es santa, el mandamiento es santo y es justo. Y para mí esas tinajas representaban esto, ¿no? Porque hay gente que pone en duda que Dios sea omnisciente, que Dios sea todopoderoso, que Dios lo sepa todo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios tuvo que cambiar cosas. Pero yo entendía también que aparte del carácter de Dios que tiene que ver con su omnisciencia, con su omnipresencia, hay un aspecto que es muy importante para el hombre, que tiene que ver con el amor. Y yo creo que en el amor de Dios, el hombre puede tener las respuestas a las dudas que le plantea este tipo de ambientes, en los cuales Dios pone una ley que se nos dice que es una ley que fue insuficiente para poder tratar el poder del pecado en la vida de las personas. Ahora, lo que Dios dispuso en su tiempo
para que las personas, el pueblo de Israel, se relacionara con Él, nunca pierde el carácter de santo. Aunque en esta nueva dispensación ya no funciona, porque ha venido un nuevo pacto, que es mejor. La Biblia nos habla que el ministerio de Cristo es un mejor pacto, basado en mejores promesas. Nos lo dice de esta manera. Dice que la ley antigua no fue suficiente. ¿Para qué? Para poder dar una solución definitiva al pecado del hombre. Por eso Cristo tuvo que venir a la cruz, derramar su sangre preciosa, morir por los pecados del hombre, para que el hombre pudiera tener acceso a la salvación y a la vida eterna. Ya dejamos a un lado los ritos, las costumbres, las tradiciones, y por el camino nuevo y vivo que Cristo abrió por medio de su sangre tenemos acceso al trono de la gracia y al oportuno socorro. Por eso las tinajas, el carácter de Dios no cambia. El contenido sí, porque es un nuevo pacto. Y el agua se convierte en vino. Y fijaros una cosa, las 6 tinajas, ¿hasta dónde? Hasta arriba, amigo. Hay una generosidad de parte de Dios. Hay una liberalidad de parte de Dios. Hay una abundancia de parte de Dios. En donde Dios no escatima. Hasta arriba. Juan, capítulo 1. Fijaros lo que dice aquí. Versículo 16. Esto es lo que contiene las tinajas nuevas. Lo que hay dentro de esas tinajas. Porque de su plenitud, ¿qué? Tomamos todos gracia sobre gracia. Nos está hablando de la abundancia. Y muchas veces las dudas que hay en tu corazón que tienen que ver con este tipo de pensamiento de que si Dios puede o no puede, podemos encontrar las respuestas en el amor de Dios, que es paciente contigo y conmigo. Y no quiere que tú te pierdas, sino que todo el hombre proceda ¿a qué? A un arrepentimiento, no a un remordimiento. Arrepentirse de corazón, en donde el mayor de los delitos ha sido pecar contra Dios. Efesios capítulo 3, fijaros lo que dice aquí con respecto al amor de Cristo. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de ¿qué? ¿Cuántas tinajas? Las 6. ¿Y hasta dónde estaban llenas? Hasta arriba. De la plenitud de Cristo, de la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, sea la gloria. Hay una abundancia. De su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia. Cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, Él celebró una fiesta con los discípulos. ¿Es la fiesta de qué? La Pascua. Y hay una analogía entre lo que el pueblo de Israel hacía celebrando esa Pascua y lo que Cristo trató de establecer con sus discípulos en esa Pascua. Una analogía que tiene que ver con tomar la copa. Vamos a Mateo capítulo 26. Fijaros lo que dice aquí, que conecta con esta idea que el contenido, el carácter de Dios no se pierde, y el contenido es totalmente bueno. Versículo 27. Mateo 26, versículo 27 y 28. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre ¿de qué? Nuevo pacto. No es un pacto viejo, es un nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La ley antigua, por defecto, no podía tratar por completo ni dar una solución definitiva al pecado del hombre. Por eso fue necesario que Cristo derramara su sangre. Y lo hizo aquí no como fruto de la casualidad. Se estaba celebrando la Pascua, en la cual el pueblo de Israel celebraba la liberación de Egipto. Y en la cual, ¿qué hacían?
entre otras cosas. Me llama la atención. ¿Sabéis que cuando celebran la Pascua dejan un sitio vacío? ¿Sabéis por qué dejan una mesa, un sitio en la mesa? Porque esperan al profeta Elías. Lo dejan ahí. El otro día nos hablaban del profeta Elías. Y en el monte de la transfiguración, cuando estaba Jesús con Moisés y con Elías, la voz que vino de lo alto, ¿qué dijo? Este es mi hijo amado, ¿qué? A él oír. Elías representaba a los profetas antiguos, los cuales Dios envió a su pueblo con sus mensajes. Y Moisés representaba ¿a quién? A los dirigentes que Dios utilizó para llevar adelante a su pueblo en el transcurso de la historia del pueblo de Israel. Ahora, en la transfiguración, la voz que vino del cielo que dijo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia, a él oír. Hay una nueva dispensación. Cristo, con su venida, marcó un tiempo dentro del plan de salvación, que fue necesario. Y el propósito por el cual Él vino fue para morir en la cruz, derramar su sangre preciosa y que tú y yo podíamos ser libres del pecado y alcanzar la salvación. Pero eso también es pasado. Ahora estamos en una dispensación nueva, que tiene que ver con el régimen del Espíritu Santo, en donde Dios está reuniendo a su iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. No hay ningún cristiano que sea solitario. Nadie puede considerar que puede llevar a su vida adelante en base a su propia doctrina. Hay nutrientes de los cuales dependemos como cuerpo de Cristo. Tú tienes que pertenecer a algo, y la Biblia, cuando habla de pertenecer, nos habla a la iglesia, y dentro de la iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo, porque dice que ahí recibimos nutrientes para nuestra propia vida. Y ahora es el tiempo de la iglesia, en la cual el Espíritu Santo está tocando vidas para que sean salvos, y Él va a venir con poder a arrebatar a su pueblo. Este es el tiempo, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Han pasado 2000 y pico años, pero la obra del Espíritu sigue siendo igual. Y ha habido momentos en la historia de la Iglesia en donde ha habido un avivamiento, en donde la manifestación del Espíritu Santo se ha mostrado con poder. Y yo creo que aquí hace 35 o 36 años vivimos este avivamiento. Vivimos este avivamiento. Dice que tomó la copa, bebed, esta es la copa del pacto nuevo, el cual ha sido derramada, ¿para qué? Para la remisión de los pecados, dando una respuesta definitiva al problema que el hombre tiene con el pecado y que la ley no era suficiente. Pero el carácter de Dios es algo, no ha cambiado. Tenemos una certeza, tenemos una garantía, los que somos cristianos, de saber que hay un Dios en el que confiamos que no cambia. No cambia. A mí eso me anima. De saber que el mismo Dios que me rescató de la calle y que me bendijo con tantas bendiciones, es el mismo Dios que está tratando con mi vida, en lo personal. Porque Dios, a quien ama, ¿qué hace? Claro, yo no puedo coger, cuando Dios me bendice, gloria a Dios, y cuando estoy llevando a su plato, decir que ese no es el Dios que me ha... No, es el mismo, Él no cambia. Tenemos que tener esta confianza en Él. Él es santo. La ley y el mandamiento es puro. Por eso las tinajas estaban allí, pero su contenido, pacto nuevo. Pacto nuevo. El cual tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia, a través de Cristo, del amor de Cristo. Por eso os decía que es muy importante no olvidar este carácter, porque muchas veces en el amor de Dios no desvirtúa para nada el resto de sus atributos. Y en el amor encontramos la respuesta a su impotencia, a su existencia, a ese carácter. Porque Cristo ha muerto. Muy importante, las 6 tinajas llenas a rebosar. ¿Y cómo era el vino? Mejor. De mejor calidad. De mejor calidad, amigo. Aquí no estamos hablando de calimocho. Aquí sí hay, bueno, mira, Pedro, a lo mejor, ¿no? En Francia hay buenos caldos. La cantidad y la calidad
Este pasaje lo utilizamos mucho los cristianos para decir que en nuestra vida como cristianos lo mejor que está. Es verdad. Está lo mejor por venir porque estamos cada día más cerca de la salvación. Y muchas veces decimos, no, estoy cerca de la salvación, pero hay un espíritu que yo creo que tenemos que tener un deseo en nuestro corazón de que Cristo venga. ¿Os acordáis cómo se saludaban antiguamente los discípulos? Maranata, ¿verdad? ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene. ¿Viene a quién? ¿A qué viene a hacer Cristo? A salvar a su iglesia, a buscar a los que esperan en Él. ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estamos esperando? ¿En qué estamos confiando? Cristo viene a salvar. Y siempre lo mejor está por venir en estas dos, en su plenitud y en la calidad de salida. En su plenitud y en la calidad de salida. Y Cristo hizo este milagro. Él no quiere que pongamos, como nos decían el otro día, remiendo de paño nuevo sobre qué. Porque son naturalezas distintas. ¿Os acordáis del hijo pródigo cuando volvió arrepentido de corazón? Cuando reconoció que contra Dios en primer lugar había pecado. Y en la casa de mi padre hay abundancia de bienes. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Le dio un vestido nuevo. Un vestido nuevo que refleja dos cosas. Además, el John sacaba dos cosas. La misericordia y la justicia de Dios. Que aun siendo pecadores como somos, Dios ha muerto en la cruz con nosotros para darnos vida nueva. Y cuando vio al hijo de lejos, el otro día hablaba con un padre allí que tiene una dificultad con su hijo, digo, te queda esto. ¿Sabéis? Esa parábola está dentro de una enseñanza que tiene que ver con tres cosas que se pierden. Uno que es la moneda, que lo pierde una mujer, una oveja que es perdida, que la pierde un pastor, y luego por último, la parábola del hijo pródigo. Las otras dos cosas que se pierden, una es por un descuido y otra es por torpeza. Y esto nos habla muchas veces de la actitud que nosotros tenemos que tener con respecto a esas situaciones. Tenemos que buscar. Cuando perdemos algo por descuido, tenemos que poner diligencia en encontrar aquello que hemos perdido y tratar de restablecer la normalidad. Cuando alguien se pierde como las ovejas, que son torpes, que necesitan del pastor, ¿el pastor qué tiene que hacer? Ir a buscar a la oveja. Dejar a las 100, ir a buscar a la que está perdida. Pero hay también momentos en los cuales, cuando una persona de forma consciente toma una decisión equivocada, hay que dejarla que se vaya. No hace falta ir a buscarla. Tiene que recibir de alguna forma el resultado de la decisión que ha tomado, para que haya un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la actitud del padre? Están esperando. Eso no se le puede quitar a los padres. Y yo le decía, estas palabras para ti. Tú tienes que estar esperando a ti. Y el día que venga arrepentido, ¿de qué manera lo vamos a recibir? Dice que le dio un vestido nuevo, no le puso un remiendo. La obra de Cristo en la vida de las personas es una obra íntegra, pasado, presente y futuro. El que está en Cristo, no lo sabemos, ¿verdad? Este es un versículo, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas, ¿cuántas son? Todas. Cuando el padre vio al hijo, dijo a sus sirvientes, traer el vestido. ¿Y cómo era el vestido? El mejor. ¿Lo leemos? No cualquier cosa. Vamos a leerlo. Era un vestido completo, no era un remiendo. Eso es lo que la Biblia nos enseña, que a los ojos de Dios la justicia de los hombres en Isaías, ¿qué son? Remiendos, ¿trapos de qué? Eso es lo que el hombre puede hacer para tratar de justificarse. Y el profeta dice, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No podemos justificarnos delante del Padre. Tenemos que arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y esperar que nos dé este vestido tan especial, que nos dice que es nuevo, ¿lo tenéis? En el 22.
Pero el Padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Todo hecho nuevo y lo mejor. Y en este milagro ocurrió esto: las 6 tinajas a rebosar. Nos habla de la plenitud de Cristo, de la cual nosotros estamos recibiendo. Y el vino, mucho mejor, el porvenir, que el que ya se había bebido, de la calidad de este vino. No podemos mezclar. Esa parábola que nos habla de poner trapo de remiendo nuevo sobre el vestido viejo, nos habla de 2 naturalezas. Y ahí, en esa parábola, siempre está hablando de nuevo y viejo, nuevo y viejo, nuevo y viejo. No funcionan. Tú tienes que tener la certeza, la convicción de que la obra que Dios está haciendo en tu vida viene de lo alto. El Espíritu Santo está desde el principio. Este es un truco. Dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. En el principio. El primer pasaje en Génesis. Y en el último pasaje en Apocalipsis, ¿qué dice? El Espíritu y la Iglesia dice que ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo siempre ha estado, pero se ha manifestado de distintas maneras. Y el día de Pentecostés se manifestó de una forma distinta que hasta ahora el hombre no había conocido. Y Dios está aquí. El Espíritu Santo está tratando de traer convencimiento a tu vida. Esto es así. Pero tú necesitas una confirmación en tu vida de que lo que estás viviendo tiene que ver con Dios. Y esto tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo, estaba en Santander, yo estaba escuchando el Evangelio, venía muy cargado, venía muy cansado. Yo creo que el deseo de Dios se juntó con mi necesidad, y yo había escuchado el Evangelio. Y en un momento determinado la gente que estaba allí, pues seguramente vio mi disposición y entendieron que yo necesitaba un toque más de Dios. Y me acuerdo que nos llevaban allí a un aposento alto, decíamos, en la casa de Riaño, que fue milagrosa porque no se cayó, no sé por qué. Allí nuestro amigo Jacines estaba haciendo la obra y tuvimos 3 años. Él decía que era milagroso, que se cayó el techo a plomo y quedó sobre los pilares, un poco. Pero él decía que así. Allí estábamos y vinieron los responsables, hicieron una reunión con varios chicos de los que estábamos allí, impusieron sus manos sobre mí y yo empecé a orar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo estaba, claro, desde el principio. Pero ¿qué necesitaba yo? Tener la certeza y la convicción de que lo que estaba viviendo venía de lo alto y era una obra de Dios. Empecé a hablar en lenguas y eso trajo a mí una confirmación de que la obra de Dios en mi vida era verdad. Y eso lo dice en Efesios en el capítulo 1, versículo... Voy a terminar, ¿cómo voy? Yo no sé. Termino... Ese día de Pentecostés que pensaba la gente, estaban borrachos, y estos están llenos de mosto. Claro, presencia del Espíritu Santo. Lo que contienen las tinajas en la obra de Dios es una llenura del Espíritu Santo. Pero ellos lo interpretaban mal. Y aquí estamos tratando un poco de aclararlo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: pero en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y fijaros, y habiendo creído en él, no solamente tenemos que ser oidores, tenemos que creer en la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra en nuestras vidas. El que es nacido del agua y del Espíritu. Y aquí nos está dando el sello, ¿cómo se dice?, de autenticidad, la certificación de la denominación de origen, que esto está muy de moda ahora, del cristiano. Y dice: y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tenemos que ser sellados. Tenemos que tener la certeza, la convicción que lo que estamos viviendo viene del alto. No es una obra de hombres, no es una obra mental, no es una obra carnal, no es algo espiritual,
no es algo, perdón, virtual, sino que tiene que ver con el Espíritu Santo. En serio, la certificación. Y en mi vida fue así, En mi vida fue muy similar a la forma en que el Evangelio habla. Yo muchas veces lo veo, hay gente que te dice, ¿no? Y Dios también sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Que primero recibió el Espíritu Santo, y vienen cosas así en la Biblia, pero yo fui como un canon muy, ¿no? Yo llegué con mucha necesidad, llegué a Dios, empecé a escuchar el Evangelio, me arrepentí, me bauticé, yo tenía la necesidad de que hubiera una confirmación en mi vida, me impusieron las manos, recibí el Espíritu Santo, y bueno, han pasado unos cuantos años, y gracias a Dios estamos aquí en pie todavía, pero porque es una obra real. Un punto más, que los que somos cristianos, cuando leemos la palabra, procuramos que Dios nos pueda hablar para hacer lo correcto. En las bodas de Canaán, ¿quiénes fueron los que se enteraron del milagro? Claro, que servían. Muy importante. Si tú quieres ser hecho partícipe de la obra de Dios, muy importante, tú tienes que tener una actitud en tu vida de servicio. Allí estaba la maestra Sara, allí estaban los novios, allí estaban los invitados, pero los únicos que sabían de dónde procedía ese vino era mucho mejor. Los únicos que sabían cómo hacía todo el proceso en el cual Dios había hecho ese milagro eran los que estaban sirviendo. Y yo te animo a que en la obra de Dios tú tengas una actitud de servicio, porque en esta actitud vas a poder ser hecho partícipe del milagro. Y cuando somos hechos partícipe de los milagros, de lo que Dios quiere hacer, nuestra fe se viene arriba. Estamos con fuego. ¿Sabes lo que te digo? Fueron ellos. Los demás no se enteraban de la misa a la media, porque no estaban con esta actitud. Y Jesús dijo, ¿quién es el más grande? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? Dice, los que están sentados a la mesa, según el criterio de este mundo, son los más grandes. Pero yo estoy aquí como el que sirve. Y el ejemplo en nuestras vidas es Cristo. Otra cosa que también me llama la atención de la boda. En una boda, los protagonistas, ¿quiénes son? Novio, la novia, luego se convierte en el marido y mujer. No es marido y marido, no es mujer y mujer. En las bodas en las que Cristo participa son aquellas que tienen que ver con lo que Dios ha establecido. Hombre y mujer, mujer y hombre. Esto es así. Y Dios se goza y participa y quiere estar en ese ambiente. En aquellas ideas que no tienen que ver con este concepto, Dios no participa. Ahora, en esta boda, el protagonismo, ¿quién lo tiene? Cristo. Él empezó allí como invitado. Apenas parecía que se quería esconder. Como que no quería que fuera la cosa con él. Pero el único que tenía una solución a los problemas que había allí era él. El único que tiene una solución a los problemas que tú tienes en tu vida, en cualquier área de tu vida, es Cristo. Es Cristo. Y él empezó a emerger. Y su figura, al final, la primera señal, el primer milagro. Bueno, mi ánimo en esta mañana es que podamos ser hechos partícipes del milagro de Dios. En el punto en el que tú estés. Muchas gracias, Padre, por tu cuidado, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, Señor. Tú te has preocupado por cada uno de nosotros. En ti hemos encontrado paz, amor, gozo, libertad, vida nueva, salvación, eternidad. Gracias por tanto beneficio y beneficio. Gracias por tu obra, tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Sí, Cristo. Por el Espíritu Santo. Yo te pido, Padre Santo, que derrames tu convencimiento a los corazones acerca de la realidad tuya, Señor, y de la necesidad que el hombre tiene que no te conoce. Así es. Y que pueda haber un verdadero arrepentimiento, un verdadero acercarse a ti. Ayúdanos, Señor. Gracias por todas y cada una de las promesas que tú has hecho reales en nuestras vidas. Gracias, Señor.
por aquellas que aún tenemos que conquistar, darnos la fe y la paciencia necesaria para alcanzar. Por favor. Y ayúdanos a ser testigos fieles en medio de una sociedad que no te quiere. Ayúdanos. Sí, Jesús. Por eso necesitamos la unción y el poder de tu Espíritu. Gracias. Gracias.